Benito Mussolini, un nombre sinónimo de fascismo y dictadura, nació en Predapio, Italia, en 1883. Su padre, Alessandro, era herrero con fuertes convicciones socialistas. Su madre, Rosa Maltoni, era una devota maestra de escuela católica. Este choque de ideologías en su educación jugaría más tarde un papel importante en la formación de la visión del mundo de Mussolini. El joven Benito era un niño rebelde y problemático, que a menudo se metía en peleas y mostraba un desprecio por la autoridad. Fue expulsado de varias escuelas debido a su comportamiento perturbador. A pesar de sus dificultades académicas, Mussolini desarrolló una pasión por la lectura y la escritura. Devoraba las obras de filósofos como Friedrich Nietzsche y Karl Marx, cuyas ideas más tarde influirían en su ideología política. La temprana edad adulta de Mussolini estuvo marcada por un estilo de vida nómada y una ferviente búsqueda de ideales socialistas. Trabajó como maestro y periodista, utilizando su escritura para abogar por la justicia social y los derechos de los trabajadores. Incluso pasó un breve periodo en Suiza para evitar el servicio militar, sumergiéndose en los círculos socialistas del país. En 1902, Mussolini regresó a Italia para cumplir con su servicio militar obligatorio. Después de cumplir su tiempo, regresó a la enseñanza y continuó su participación en la política socialista. Este periodo marcó un punto de inflexión en su vida, ya que comenzó a cuestionar sus creencias socialistas e inclinarse hacia una ideología más nacionalista y autoritaria. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 resultó ser un momento crucial en la transformación ideológica de Mussolini. Mientras que el Partido Socialista Italiano mantuvo una postura neutral, Mussolini vio la guerra como una oportunidad para que Italia afirmara su fuerza nacional y expandiera su territorio. Rompió filas con los socialistas y se convirtió en un ferviente defensor de la entrada de Italia en la guerra del lado de los aliados. La postura a favor de la guerra de Mussolini resonó en muchos italianos, particularmente en aquellos que se sentían frustrados por la percibida debilidad del país y la falta de unidad. Lo vieron como un líder carismático que podría devolver a Italia a su antigua gloria. En 1915, Italia se unió a la guerra del lado de los aliados, y Mussolini sirvió brevemente en el frente antes de ser dado de baja debido a una lesión. Las secuelas de la guerra dejaron a Italia en un estado de agitación política y económica. El país había sufrido grandes bajas y penurias económicas. El gobierno era débil e ineficaz, incapaz de hacer frente al malestar social generalizado y a la creciente amenaza del comunismo. Este entorno caótico proporcionó un terreno fértil para el surgimiento de ideologías extremistas, incluido el naciente movimiento fascista de Mussolini. En 1919, Mussolini fundó los Fasci di Combattimento, un grupo paramilitar compuesto por veteranos de guerra descontentos y nacionalistas desilusionados. Los fascistas capitalizaron el miedo generalizado al comunismo y el deseo de un liderazgo fuerte. Se presentaron como los defensores del orden y la tradición, prometiendo restaurar la grandeza de Italia a través de una combinación de nacionalismo, militarismo y gobierno autoritario. Los primeros años de la década de 1920 fueron testigos del rápido crecimiento del movimiento fascista bajo el liderazgo carismático de Mussolini. Las tácticas violentas de los fascistas contra sus oponentes políticos, combinadas con su retórica nacionalista, atrajeron a un segmento creciente de la sociedad italiana desilusionada con el orden político existente. Obtuvieron el apoyo de ricos terratenientes, industriales e incluso elementos dentro de la Iglesia Católica, todos los cuales los vieron como un baluarte contra la amenaza percibida del comunismo. En 1922, el partido fascista de Mussolini se había convertido en una fuerza poderosa en la política italiana. El país estaba al borde de la guerra civil, con la milicia Camisas Negras de los fascistas aterrorizando a sus oponentes políticos y perturbando la autoridad del gobierno. En octubre de 1922, Mussolini orquestó una demostración de fuerza que consolidaría su control del poder: la Marcha sobre Roma. Miles de camisas negras marcharon sobre Roma, exigiendo la renuncia del primer ministro y la formación de un nuevo gobierno dirigido por Mussolini. El gobierno, paralizado por el miedo y la indecisión, se derrumbó ante la amenaza
fascista. El rey Víctor Manuel III, temiendo una guerra civil en plena regla, se negó a autorizar el uso de la fuerza contra los manifestantes. En cambio, invitó a Mussolini a formar un nuevo gobierno. El 31 de octubre de este mismo año, Mussolini, a la edad de 39 años, se convirtió en el primer ministro más joven en la historia de Italia. Su ascenso al poder marcó el comienzo de una dictadura de 2 décadas que transformaría profundamente a Italia y tendría consecuencias de gran alcance para el mundo. Una vez en el poder, Mussolini se movió rápidamente para consolidar su control sobre todos los aspectos de la vida italiana, desmanteló las instituciones democráticas, proscribió los partidos de oposición y estableció un estado totalitario donde el partido fascista reinaba supremo. La libertad de expresión y de prensa fueron suprimidas, y un clima de miedo e intimidación se extendió por la sociedad italiana. Las políticas económicas de Mussolini fueron una mezcla de corporativismo y autarquía. Buscó modernizar la economía italiana y hacerla autosuficiente. Se embarcó en ambiciosos programas de obras públicas, drenó pantanos para aumentar la producción agrícola y promovió el crecimiento industrial. Sin embargo, sus políticas económicas a menudo estaban impulsadas por la conveniencia política más que por principios económicos sólidos. En el ámbito de la política social, Mussolini trató de crear un hombre nuevo, físicamente apto, disciplinado y ferozmente leal al Estado fascista. Promovió los roles tradicionales de género, alentó a las familias numerosas y glorificó las virtudes militares. El régimen fascista invirtió fuertemente en propaganda, utilizando la radio, el cine y los mítines masivos para adoctrinar a la población con su ideología. A pesar de su brutalidad y represión, Mussolini gozó de cierto grado de apoyo popular, particularmente en los primeros años de su gobierno. Sus políticas económicas, junto con su retórica nacionalista y su proyección de una imagen de fuerza y decisión, resonaron en muchos italianos que anhelaban estabilidad y orgullo nacional. En 1945, con la caída de Benito Mussolini, se cierra un capítulo turbulento en la historia de Italia. El 28 de abril, Mussolini y Clara Petacci, su amante, fueron capturados y ejecutados por partisanos italianos. Su muerte simbolizó el fin del régimen fascista en Italia.